Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy crítico. Y ustedes y yo tenemos la capacidad, Dios nos la ha dado, tenemos el conocimiento de llevar a otros a Cristo para que sean salvos. Tenemos una visión. La visión es un plan, un propósito, un sueño, una razón, un motivo para realizar algunos trabajos en la iglesia. Esa es la visión. Cuando yo hablo de 5 reuniones, es visión. Cuando hablo que voy a hacer unos cambios en el desarrollo de los cultos, eso es visión. Cuando hablo de que vamos a abrir más grupos integrales en las casas, eso es visión. Ahora nos toca la misión. La misión es cómo lo vamos a hacer. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Y hay un texto que dice que si el Señor no edifica la casa, hay 3 fuentes. La que el hombre ha inventado, el mundo, dice la Biblia, y la Biblia dice, no se acomode y no se conforme a lo que el mundo está haciendo. Eso lo dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Hay otra forma y es lo que yo creo, lo que yo me imagino, lo que yo pienso, lo que yo analizo, lo que yo siento, lo que yo. Y ahí sí muchos de ustedes están en peligro, porque se están dejando llevar por sus pensamientos, por sus sentimientos, por lo que usted cree. Y Dios no va a admitir eso. Dios solo va a aprobar los que, ahí me cuento yo, vamos a vivir conforme a la palabra. Y la primera cosa que Dios nos pide que nosotros hagamos es tener fe. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Por eso vamos a mirar a partir de hoy una serie de enseñanzas que nos van a enseñar a tener fe. Ni ustedes ni yo tenemos la fe que Dios quiere que tengamos. Y vamos a mirarlo por la Biblia. Y vamos a mirar cómo hacemos para desarrollar esa fe. Estos estudios los estamos tomando de un pastor que tiene el fruto. Cuando usted vaya a pedir consejo de cómo hacerlo, pregúntele a alguien que tenga fruto. No le pregunte a alguien que sea teórico. Cada uno de ustedes tiene una cualidad y se desarrolla en algo y dice, este es bueno para tal cosa, entonces lo vamos a llamar y le vamos a decir, ayúdenos porque usted sabe cómo se hace tal cosa. Pero en esto sí nos toca a todos por igual. Bueno, ustedes van a tener su teléfono en la mano siempre y cuando estén dispuestos a leer o su Biblia. Yo estoy teniendo los textos bíblicos aquí y un ujier que va a ser un relámpago corriendo para lado y lado, va a tener un micrófono para que ustedes me hagan el favor y me ayuden a leer y vamos a participar todos de nuestra reunión. Digan amén. Levante su mano derecha y diga conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos hemos reunido y queremos, Señor, que tú nos enseñes a creer, a tener la fe que tú nos pides que nosotros tengamos. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado tu palabra que es viva, poderosa. Amén. Bien. Entonces vamos a mirar, a recordar. Este texto lo saben muchas personas, pero no lo ponen en práctica. Hebreos 11:6. Alístense allí con sus Biblias de papel, de teléfono. A ver, Georgina, leamos Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa
a quienes lo buscan. Fíjese bien, si nosotros resumimos así o parafraseamos, sin fe es imposible. Cuando usted coge la palabra imposible y tiene Biblia para subrayar, le póngale un círculo. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay nada. Sin fe es imposible a Dios, porque es necesario, es otra palabra. Es decir, es obligatorio que el que se acerca a Dios crea que existe, que le hay. Dios no le va a hacer un milagro cuando usted no cree o duda si existe o no existe. Dios no va a hacer eso con usted ni conmigo. Entonces es necesaria la fe. Ahora, ¿por qué es tan importante la fe? Miremos Mateo capítulo 9, versículo 29. ¿Quién está por allí? A ver, miremosle a Yamilé. Mateo 9, 29. Estos son como para que uno los tenga enmarcados en la casa, por donde vaya. Mire lo que dice Mateo 9, 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme A vuestra fe. Conforme a vuestra fe se ha hecho. Es decir, la medida del respaldo de la obra de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas no lo pone Dios, lo ponemos nosotros. Lo ponemos nosotros. A John Titi. Marcos 9:23. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. ¿Cómo que si puedes? Preguntándole al que lo hace todo. ¿Cómo que si puedes? Es que le dijo: Señor, si tú puedes. Y el Señor le responde: ¿cómo que si puedes? Y nos da una llave para abrir puertas tremendas que no hemos sabido utilizar. Esa llave se llama creer. Para el que cree, ¿qué? Y yo creía que hasta ahí era la fe. Entonces me puse a orarle a Dios y decirle: Señor, nosotros te hemos pedido estas situaciones para la iglesia. Cuando hablo de iglesia hablo de ustedes, no del templo. Hablo de ustedes, para la iglesia, Señor. Danos un despertar, danos prosperidad, danos la salud, danos un cambio, Señor, que todos los días nosotros podamos decir: mire, Dios sí está conmigo. ¿Por qué? Por tal cosa. ¿Usted cree que es posible o no es posible? Para que ese amén estuvo muy. ¿Creen o no lo creen? Eso es. Entonces, para que nosotros podamos ver la fe creciendo en nuestra vida, la fe que agrada a Dios, la fe que nos lleva a que se den cosas extraordinarias. ¿Cuántos de ustedes tienen peticiones que solo Dios las puede resolver? A ver, que solo Dios. Allí es donde tenemos que entonces mirar con mucha atención cómo es que Dios va a obrar en nuestra vida. Dios nos va a dar lo que se escribe comúnmente el sueño, o se habla del propósito de Dios para mi vida. Y ojo con esto: hay sueños, propósitos o planes míos. Eso no me va a llevar a la condenación por tener mis sueños, propósitos o planes míos, pero no es el sueño de Dios, no es el plan de Dios. Entonces, cuando usted le dice: Señor, que intervenga aquí, que mire que esto es lo que yo quiero, Dios dice: yo no lo he creado y Dios no lo he salvado para que usted esté haciendo eso. Pero cuando nosotros nos preocupamos por encontrar el propósito o plan de Dios para mi vida, ahí sí Dios nos va a respaldar, porque Dios se convierte en nuestro Padre, en nuestro patrón, en nuestro patrocinador, en todo, porque es lo que nos ha mandado a hacer. ¿Digan qué? Entonces, para descubrir el sueño o propósito de Dios para mi vida, vamos a mirar qué va a usar Dios para hacerlo. Hasta aquí, si analizamos con los que los conozco y bueno, y con quienes hablo y todo lo demás, estamos con ni idea. Pero yo sé que a ustedes les va a interesar ser personas de fe que glorifican a Dios.
La primera cosa que vamos a ver es por qué el sueño o propósito de Dios es importante. Porque nosotros hacemos lo que creemos importante. Ustedes están aquí porque creen que es importante congregarnos para varias cosas. Una, recordar que Cristo resucitó el primer día de la semana. Dos, para dedicar nuestro primer tiempo a Dios. Usted está con esta actitud bendiciendo, trayendo bendición al resto de la semana. Tres, porque usted está reconociendo su dependencia. Yo estoy reconociendo mi dependencia de Dios. No se me ha olvidado que Dios lo necesito en mi vida diariamente. Entonces, por eso yo le doy importancia a congregarme, a venir al templo. Si no, no. Entonces, cuando yo le doy importancia al propósito que Dios tiene para mi vida, ¿para qué me ha creado Dios? Las cosas van a cambiar. Y es que lo primero es que el sueño o propósito que Dios me ha dado determina cuál será mi destino. Cuando Dios le guía a usted y le dice, yo lo he creado, porque así dice la palabra, que nos ha creado con un propósito, ¿sí o no? Y estamos encontrando qué es lo que tengo que hacer, comienza entonces a llevarnos por el camino que Dios nos ha trazado, posiblemente un camino angosto, no fácil, pero es el camino de Dios, y el camino angosto lleva a la vida eterna, el ancho no. Entonces comenzamos como a poner nuestras vidas dentro de la carrilera de Dios. La segunda cosa, el sueño o propósito de Dios determina mi dignidad. Cuando hablo de mi dignidad, mi valor como persona. Como persona. Usted puede tener los títulos, usted puede tener dinero, usted puede tener fama, usted puede ser el rey Pepino, dijo por ahí la filósofa de cabecera que tenemos aquí en la iglesia. Pero se puede sentir nada ante usted mismo, pero sobre todo ante Dios. Y esto entonces cuando comenzamos a luchar por mostrarnos a los demás, por ponernos, por hacer cosas intentando llamar la atención. Cuando usted encuentra el propósito de Dios, comienza a sentir valioso, valiosa, comienza a sentir que vale la pena servirle a Dios. Porque es muy triste, por ejemplo, una persona que diga, no, pues es que vale más un perro que yo. Cuando yo no creo en Dios, eso pasa. La dignidad me la da cuando yo creo que fui creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando yo tengo esa dignidad, comienzo a encontrar respuestas a preguntas que se llaman existenciales. Si yo les pasara estas 4, que son más, pero yo quise resumir en 4, y les pasara un papel con lápiz para que escriban, y les digo, les doy 5 minutos para que me respondan. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué debo trabajar y cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué responderían ustedes? Estas preguntas solo las puede responder Dios. Aquí le pueden cuentear y le pueden decir que no sé qué y si sé cuándo y que subiendo y bajando. Pero el problema no es lo que los demás piensen de mí. El problema es lo que yo pienso de mí, lo que yo me valoro, lo que yo tengo la seguridad. Y eso es lo que hace cuando yo encuentro el propósito de Dios para mi vida. Entonces, cuando yo encuentro el propósito de Dios para mi vida, por ejemplo, voy a descubrir que el propósito que Dios tiene para mi vida es fundar una escuela con 5,000 estudiantes. Si yo encuentro que esa visión, que ese propósito, que ese anhelo, que ese sueño proviene de Dios, Dios va a abrir puertas y se va a dar esa escuela para 5,000 estudiantes. Porque ahí Dios me va a respaldar. Entonces, hay gente que día tras día vive por vivir. Nosotros vamos a dejar de vivir por vivir para cumplir un propósito. Amén. Entonces, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué debo trabajar? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Ahora,
no tener propósito significa no tener estima. Y eso equivale a estar a la deriva. ¿Usted sabe lo que es ser una hojita seca que corre un ventarrón y se la llevó por allá, y luego hubo un pequeño remolino y dio vueltas y luego se fue para allá? Uno le preguntan, ¿y eso qué es? Responde, basura. Pero eso es lo que se llega a sentir uno cuando no sabe el valor, el precio que tiene. Ustedes, uno por uno, valen tanto para Dios. Levanten la mano que quiero estar seguro que están poniendo cuidado. Valen tanto para Dios, valemos tanto para Dios, que si fuéramos los únicos sobre la tierra y si hubiera dado un problema como el de Adán, el Señor Jesucristo habría venido por uno solo. Por uno solo. Así es el valor que Dios nos da. Pero ¿cómo nos miramos nosotros al espejo y cuál es el valor que nos damos nosotros? Ninguno. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado el propósito o la razón por la cual Dios nos puso aquí. ¿Usted cree que Dios lo salvó o la salvó así porque sí? No. A ver, Lina, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Este plan es generalizado y estas palabras se las mandó Dios a un pueblo que estaba en cautividad, que estaba pero en una situación tremenda, y el Señor les dice, es que mi plan, mi propósito no es que ustedes estén así de mal, como decimos por allí, llevados. Mi propósito para ustedes es el siguiente. Hebreos capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11, corrijo. Adelante. Jeremías 29, 11. Escuche bien el plan, propósito de Dios para cada uno de nosotros. Volumen para este micrófono, por favor. O préndanlo, porque si está apagado, sí. A ver, ¿no tiene? No tiene. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Alguien de voz potente, pero lo que pasa es que necesitamos que escuchen los que nos van a ver y a oír, que no tienen Biblia o que no les ha interesado, que no ven la Biblia como con importancia. Y entonces eso es lo que sucede. Uno se tiene que apropiar. Dios no le va a dar a usted nada que usted no desee. Dios no le va a dar nada que usted no anhele. Dios no le va a dar nada que no crea importante. Es aquí donde decimos, Señor, tu palabra dice en Jeremías 11:29 que tienes unos planes, que tienes un propósito, que tienes una razón para mi vida, y allí es donde usted como que comienza a tener sentido. Ahora sí. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dígame, si lo dijera de pronto el senador ese que le está pidiendo el voto, vale lo que vale nada. Pero esto lo está diciendo Dios, que tiene planes para el futuro. Fíjate que no son pasados, sino son futuros, planes para bien y no para mal. Démele un aplauso a Dios, no a mí, al Señor. Y al Señor, gracias. Entonces estamos viendo que es importante. Ahora vamos a ver cómo recibo el propósito de Dios para mi vida. La primer cosa que tenemos que hacer es consagrar mi vida al Señor. ¿Qué es consagrar? Es el equivalente a santificar. ¿Y qué es santificar? Apartar para el servicio de. Consagrar, entregar mi vida a Dios. A ver, con toda sinceridad, ¿quiénes de ustedes han dicho abiertamente, allá en el pasado o aún en estos días, a ver,
yo hago con mi vida lo que se me dé la gana porque es mi vida. ¿Quiénes? Arriba de la mano. Esto es un error. Porque de hoy en adelante, cuando yo hago con mi vida, usted cambie como lo que el Señor diga. Te iba a cambiar. Frena lo que el Señor, como cuando los taxistas, motociclistas y gente se me atraviesa, digo, que el Señor los bendiga, pero eso sí. Porque primero les pronunciaban maldiciones. Y Dios nos ha puesto para bendecir, ¿no para qué? Y no vaya a pensar que lo que les estoy diciendo es fácil. Llévenmele aquí a esta dama joven para que me lea Romanos capítulo 12, versículo Amaira. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Miren lo que el Señor le escribía a esta iglesia que les había enseñado el plan de salvación y todas las cosas bonitas, y entonces les dijo, mire para qué o qué es lo que espero de ustedes. Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Si usted quiere saber cuál es el plan, propósito, razón, meta, camino, lo que usted quiera con respecto a Dios, hay que consagrar nuestra vida a Dios. Diga. Ahora, ¿qué debo consagrar? Es decir, ¿qué debo dedicar de mi vida a Dios? ¿Cómo hago? Comenzamos con el tiempo. Uno de los mayores problemas que tenemos es el manejo del tiempo. El tiempo lo malgastamos en muchas cosas. Hay que utilizar bien las cosas como las redes sociales, como otro poco de cosas. A veces hablar algo que no edifica, que no sirve. Ese tiempo tenemos que comenzar a administrarlo bien. El tiempo. Tenemos que consagrar al Señor talentos, dones y capacidades. No nos olvidemos que todo proviene de Dios. Aquí yo no estoy por simpático, elegante, atractivo, seductor, inteligente, sabio. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Muchos de ustedes intelectualmente estén tal vez arriba, espiritualmente tal vez en un nivel más alto, no sé qué cualidades tengan, pero Dios me ha dado la capacidad de exponer su palabra y eso es lo que estoy haciendo con ustedes. Entonces, en lo que Dios le haya dado capacidad, habilidad, talento, eso no es suyo, eso se lo dio Dios. No vayamos a olvidar eso. ¿Qué debo consagrar a Dios? Lo que más quiero. ¿Cómo se llama el padre de la fe? Duro, ¿cómo? ¿Y cómo fue que Abraham recibió el título de padre de la fe? Porque duró 25 años esperando un hijo. El Señor se lo prometió a los 75 y le nació a los 100 años. Y luego que nació, dejó que estuviera con él 12 años. Porque los niños son, y las niñas también, bonitas y todo, hasta los 12 años. De ahí en adelante comienzan a ser, no todas, para que ustedes no me miren, y no todos, pero adolescentes, adolecen de todo. De todo, adolecen de todo. Son difíciles. Pero el Señor justo se lo pidió a los 12 años y le dijo, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y se lo puso para que lo pensara, porque Dios no es Dios de saltos, como de canguros, así de saltos. No, Dios es de gente que debe de pensar lo que hace. Despacio y bien andado. Eso que tanto les gusta a ustedes, y digo ahí, no es porque sea fariseo,
yo poco de emociones. Voy al paso del buey, despacio, pero llego lejos. Porque es que la gente emocional, de pronto como que, y ustedes muchos han recibido grandes problemas por esa parte emocional. Si le hubiera dicho ya mismo, pues Abraham le entra el arrebato y dice ya mismo, saco el cuchillo y ya. Pero lo pone 3 días de camino. ¿Usted sabe lo que uno piensa mientras camina? Eso va pensándolo todo, Dios mío, ¿y cómo es esto? Y piensa y mira el muchacho, y seguramente que el muchacho le hacía preguntas y le decía una cosa y le decía otra por acá y por allá, y él para responderle hasta que le hace la pregunta tremenda y dice, bueno, aquí está todo listo, ¿dónde está el sacrificio? Es ahí donde sale la fe de Abraham. ¿Dónde sale la fe de Abraham cuando dice, Dios proveerá? ¿Dios qué? Ahí está. Ahí es donde yo sacrifico lo que más quiero. ¿Y se lo quitó Dios? No, se lo dejó. Pero ya sabía que el corazón de Abraham no estaba en el hijo, estaba en Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Si usted quiere que Dios nos use, que crezcamos, que seamos utilizados por el Señor, tenemos que seguir estos pasos. Luego nos pide Dios que consagremos nuestras relaciones personales. Ustedes sabían que andan a veces muy, pero muy mal acompañados. ¿Sabían que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? ¿Sabían que muchas de las cosas que han aprendido en la iglesia, el diablo ha utilizado amigos, familiares, gente para quitarle a usted la idea de Dios, la enseñanza de Dios, meterle cizaña, así como el diablo utilizó la serpiente para meterle dudas a Eva, igual a nosotros? ¿No? Bueno, eso es lo que tenemos que consagrar. Ahora, para conocer la voluntad de Dios debemos despojarnos de lo que nos impide seguir la carrera. Miremos Hebreos 12:1. Pido el favor que el que me lea allí sea NTV, levánteme la mano, NTV, porque es la que más claridad hace al respecto. ¿Quién? A ver, ese privilegio. NTV, señora Emilce, por favor. Señor. Allá, doña Milce. Corriendo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Bien. ¿Qué nos pide Dios para poder revelarnos? Su propósito es que nos despojemos de lo que nos impide seguir la carrera. La carrera. Y si ustedes escuchan una carrera, el Dakar que hacen al principio del año, la carrera o Vuelta a Colombia tiene etapas y la fe es igual. Entonces, ¿qué nos impide? Muchas veces nuestras, entre comillas, amistades. Nosotros muchas veces no sabemos definir entre amigotes y amigos. Levánteme la mano los que están aquí, a ver, diga, aquí estoy. Diga, Señor, revélame la verdad que va a cambiar mi vida. Escúcheme. El amigo no es el que le aprueba, le alcahuetea o lo conduce a lo que es contrario a lo que usted está aprendiendo de Dios. Ese es amigote. El amigo es el que lo atrae hacia Dios, hacia lo bueno, hacia lo correcto. Y ese amigo, llámese como se llame, no importa, familiar, conocido, profesor, y por desgracia a veces hasta falsos hermanos
que pueden haber en una congregación. Ustedes tienen que estar al cuidado. ¿Qué es su guía? ¿Cuál es su guía? La Biblia. La Biblia. ¿Qué dice la Biblia? El amigo es más que un hermano en las fiestas, en el cumpleaños, cuando todo está bien. No. El amigo es más que un hermano en tiempo de angustia y de problemas. Por ahí envié un pensamiento que dice: el amigo se conoce en las dificultades, la pareja en la separación y los hermanos en la repartición de herencia. Ahí es donde se sabe quién es quién. ¿Cuántas personas, por ejemplo, yo he oído que me han comentado, digo, pero ¿cómo estuve yo casado o casada con esta persona? Mire lo que hace. Y eso sucede más común de lo que uno piensa. ¿Cuántos, por ejemplo, dice, pero siendo del mismo padre y de la misma madre, a la hora de repartir, hacen cosas tan tremendas? Se han dado casos hasta de matar al hermano para quedarse con la herencia. Ahora, también nos puede impedir el trabajo. El trabajo es una bendición y fue de Dios. Antes que Adán y Eva pecaran, ya los había puesto a trabajar. No me vayan a salir con el cuento de trabajo es una maldición. No, es una bendición. Pero se puede convertir en maldición cuando le impide que le sirva a Dios. El trabajo se va a quedar cuando usted se muera. ¿O no? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué me salen con el cuento que tengo un trabajito para hacer yo y no puedo ir a la reunión, no puedo hacer el culto y no puedo hacer tal cosa? Entonces, cada vez que usted pospone, aplaza, reemplaza la oportunidad que tiene de escuchar la palabra de Dios por algo, le está diciendo a Dios: usted no tiene el primer lugar en mi vida. ¿Están aquí? ¿Qué nos impide? Los vicios. Hay vicios, pero como nosotros tenemos solo que es vicio la droga, que es vicio el alcohol, que es vicio qué otra cosa, pero hay muchas cositas por allí que están metidas, que no se pueden soltar por ningún lado y que están dominados, y que es como la bola esa de hierro que le ponían a los esclavos. Están amarrados de los pies, algunos de los pies y manos, y están atados diciendo no puedo soltar. Yo miraba a un hombre que muy intelectual, trabajaba en un periódico como corrector y que hacía el análisis de todo, cuando un día me llama y me dice: le voy a pedir un favor. Sí, señor. Ayúdeme a orar para soltarme de este maldito vicio del cigarrillo que me saca del culto, me saca de la oración y me toca irme a un lugar para poder fumar y poder volver porque me tiene dominado. No era ignorante, no era un hombre con talla. ¿Y qué es un cigarrillo? 10 centímetros, no sé si es lo que tiene por 1 centímetro y unos milímetros de grueso, lleno de una hierba, y mire cómo lo tenía esclavizado. No sé si ya se moriría, y lo que falta es que sepa que murió de cáncer en los pulmones, porque allá conduce eso. ¿Qué nos impide? Pecados consentidos. Una vez que Dios nos va revelando, nos toca hacer confesión. El arrepentimiento es apartarnos. Puede llorar, gritar, clamar, arrodillarse, golpearse contra el piso, pero si usted no suelta eso, no pasa nada. Se ha descubierto que un fuerte problema de pecado consentido tenemos en pornografía, hombres y mujeres, que nos están metiendo sexo por todos los medios que usted quiera. Van a vender una libra de arroz y ya sale una mujer semidesnuda. Van a vender cualquier cosa y ya tiene que ver con eso, y ahora las películas tienen sexo explícito que están viendo, que le están mostrando a las personas ahora sin ningún tapujo. Y eso está llevando a la gente a que acepte eso normal. ¿Siguen aquí? Dios que nos ayude, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos eso?
Logramos eso cuando tenemos encuentros a solas con Dios. Salir de eso, consagrar nuestra vida. Decíamos que la primera cosa que tenemos que hacer es consagrar mi vida al Señor. ¿Cómo debo consagrar mi vida a Dios? Pues dedicando al Señor mi tiempo y mi talento, lo que más quiero. Ahora despojarme de lo que me impide seguir al Señor y ahora me ayuda a estar a solas con Dios. Para Juan Martín, hágame el favor. Juan Martín, eso es Job 37:4 en la RVA 215, por favor. Pues que la hay en la versión, yo le espero aquí. Esto nos ayuda a manejar esos aparatos y la Biblia. Yo les sugiero a los de la antigua versión, tengan sus Biblias con nosotros. Job 37:14. RVA, RV pequeña, y la A sí puede ser mayúscula o minúscula. Del 2015. Presta atención a esto, oh Job. Detente y reflexiona en las obras maravillosas de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en fe? Levanten la mano. Lean la Biblia. Por eso dice la Biblia, fuérzalos a entrar, y aquí vamos a comenzar una campaña de hacer un devocional. Usted no sabe cuánto se beneficia uno haciendo la lectura en orden, de manera continuada. Entonces, ¿qué debe de hacer? Son 4 cosas con respecto a la lectura, a la Biblia a ese tiempo. Lectura continua de la Biblia. No abra la Biblia y la lea así, que uno la abre y, ay, Dios me va a hablar aquí. Eso se llama bibliomancia y es como un acto más parecido a brujería, tabla ouija, cosas de esas, que a una lectura, porque la Biblia fue escrita de manera continua, ni siquiera versículos y capítulos, sino se mandaba ya la Biblia, luego la hicieron y gracias a Dios por eso, porque podemos tener los textos para citarlos, pero búsquese un marcadorcito, un separador, una flor seca, un papel de dulce. Esto para las damas, el primer dulce que les dio ese novio amado, ese dulcecito, las guardan, yo he visto, y encuentro en Biblia, ¿y esto qué? Ese fue la envoltura del primer dulce, la primer chocolatina que me dio, yo no la tengo ahí en la Biblia. Bueno, márquenlo. Entonces hagan una lectura continuada. Para las personas nuevas, arranquen con el Nuevo Testamento, léanlo bien leído y luego se van al Antiguo Testamento y los otros nos van acompañando. En ese tiempo a solas con Dios, haga oración. No necesita cambiar la voz, no necesita gritar, patalear, arrodillarse, pararse en la cabeza. No. Dios nos da un modo de nosotros poder hablar con Dios. Yo me pongo de pie y me pongo a caminar ahí en medio de la oficina. Si ustedes tuvieran cámara que les transmitiera ya, este hombre lo veo con actitudes de loco, quién sabe qué tendrá, y yo voy para un lado y voy para el otro y le hablo a Dios y le pregunto, pero lo que sí les sé decir es que Dios sí responde. Luego viene la meditación. Es cuando uno piensa, coge el versículo y así como un chicle lo mastica y le saca y le saca y le saca. Es la palabra de Dios. Y hay que hacer retiros. Nosotros pronto reiniciaremos nuestro tiempo de encuentros, donde sacamos un lugar, donde vamos a estar dedicados a lo que vamos a estar y hay que renovar nuestra vida. Pronto llega aquí un tiempo de oración que le llamamos velada. Pronto llega también, ya está listo para que en cada culto que tengamos haya un buen tiempito de oración, porque sin oración pasa cuando usted pretende tener un jardín y nunca le echa agua. ¿Qué sucede? Eso pasa con un cristiano sin oración. Vamos a dejar, son 5 cosas, pero vamos a dejar para como continuación. Para descubrir el propósito de Dios, debo evaluar mis habilidades.
Cuando uno es bueno para determinada cosa, Dios nos va a revelar su propósito. Y cuando Dios nos da su propósito, vamos a estar muy bien. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse guiar por el Señor? Vamos a aprender a creerle, pero no a creer ese creer ahí sí suelto, sobreaguado, corchudo, liviano, hoja seca, no. Un creer que lleva a la acción, porque mientras usted diga yo creo pero no hace nada, no pasa nada. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.